Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. El aire afuera era cálido para finales de primavera, ese tipo de calidez perezosa que hacía que todo se sintiera un poco demasiado cómodo, un poco demasiado lento. El sol se había ocultado bajo el horizonte no hacía mucho, dejando atrás un cielo acuarelado que se desvanecía en un índigo profundo. Dentro de la casa de los Banner, una tensión silenciosa zumbaba bajo el suave girar del ventilador de techo y el rítmico tic-tac del reloj de la cocina. Oliver estaba cerca de la puerta, con un hombro apoyado en el marco, observando a su esposa a través del reflejo del espejo del pasillo. Ella estaba en su dormitorio, arreglándose el cabello, ajustando el ángulo de sus pendientes, luego girando ligeramente para comprobar cómo su vestido abrazaba sus caderas. El espejo, aunque viejo y agrietado en una esquina, captaba lo suficiente para mostrar la precisión meticulosa en sus movimientos, la forma en que ajustaba su escote lo justo para insinuar confianza, no desesperación. O eso pensaba ella. «Te ves diferente», dijo Oliver después de un momento, su voz casual pero no sin peso. Laura se giró para mirarlo, sosteniendo un lápiz labial en una mano, la tapa en la otra. ¿Diferente buena o diferente extraña? Él consideró que ella lucía deslumbrante. Objetivamente, Laura siempre había tenido ese atractivo de portada de revista, ojos avellana impactantes, postura deliberada, una sonrisa diseñada para salones sociales. Pero esta noche estaba pulida de una manera que parecía estratégica. Buena, respondió con un lento asentimiento. Solo que no es tu look típico de fiesta de oficina. Ella sonrió, deslizando el lápiz labial por su labio inferior. No es exactamente una fiesta de oficina. Más bien una noche de integración de equipo. Círculo pequeño, solo mi departamento. En esa cabaña que Jeff alquiló cerca del lago Bear, toda la noche. Vaciló una fracción de segundo demasiado. No, solo bebidas, juegos, probablemente algo de baile. Llegaré tarde, sin embargo. No me esperes despierto. Él asintió de nuevo, pero no se movió. Ese silencio regresó, denso, magnético. No la presionó, y ella no ofreció más. Los siguientes 10 minutos se desarrollaron como un reloj. Ella tomó su bolso, se roció perfume, floral con un toque picante de pimienta, y revisó su reflejo una vez más. Oliver se ofreció a acompañarla al coche, pero ella declinó. Su beso de despedida fue ligero, apresurado, apenas rozando su mejilla. La puerta principal se cerró con un clic detrás de ella, y aún así Oliver se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mientras la casa exhalaba inquietud. Caminó lentamente hacia la cocina, se sirvió un vaso de agua que no quería realmente y miró la condensación formándose en los costados del vaso. Algo en toda la noche se sentía desequilibrado. No eran celos, Oliver no estaba hecho para eso. Era algo más primal. Instinto, tal vez, o simplemente observación acumulada, demasiadas sonrisas que no llegaban a sus ojos últimamente, un teléfono boca abajo con demasiada frecuencia, excusas que no parecían necesarias a menos que estuvieran cubriendo algo. Pero incluso ahora, no quería dudar de ella. Ese no era él. No creía en fisgonear. No creía en sospechar sin evidencia. Aún así, su mirada se desvió hacia el pasillo, hacia el bolso que ella había dejado en la mesa auxiliar en su prisa. No se movió. No de inmediato. Un hombre debe confiar en su esposa, se dijo a sí mismo. Pero la confianza y la curiosidad no son enemigos, solo compañeros incómodos. Alcanzó el bolso. Sus dedos rozaron el cuero como si pudiera reprenderlo. Dentro, llaves, una barra de granola a medio comer, pañuelos, su identificación del trabajo. Nada sospechoso, nada condenatorio. Pero entonces lo vio, una pequeña memoria USB plateada, anidada junto a un paquete de chicle. Eso era nuevo. Oliver la giró en su mano. Sin etiqueta, sin marca de empresa, solo una memoria USB común, del tipo que su propia firma usaba para manejar información confidencial. ¿Por qué llevaría Laura algo así? Ella trabajaba en marketing, no en análisis de datos. Se quedó allí por un minuto entero, sopesando nada y todo.
Luego la deslizó en su bolsillo. No para invadir, no para acusar, solo para entender. Afuera, el motor de un coche rugió débilmente a la distancia. En algún lugar lejano, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. Dentro, la casa de los Bennett se asentó en su ritmo nocturno, solo que esta noche el silencio se sentía más pesado, como si algo hubiera comenzado. Y fuera lo que fuera, llevaba el leve aroma del humo, del tipo que solo surge de algo esperando arder. Los domingos por la mañana en la casa de los Bennett solían ser lentos, serenos, una cafetera compartida, algo de pan tostado, quizás huevos revueltos. Laura se sentaba en el patio con su suéter oversized, leyendo titulares en voz alta mientras Oliver navegaba por blogs de tecnología. Era un ritual, pequeño pero arraigado, su versión de una intimidad tranquila. Pero no esta mañana. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Oliver estaba solo en la mesa del comedor, el café intacto enfriándose a su lado. La tostada frente a él se había enfriado hacía tiempo, la mantequilla coagulándose en un brillo opaco. La silla frente a él permanecía vacía, la huella de su ausencia más ruidosa que cualquier conversación que podrían haber tenido. Eran casi las 10. Ella no había regresado, al menos no mientras él estaba despierto. Había esperado, acostado de lado en la cama, escuchando el sonido del cerrojo girando, el familiar crujido de la tabla del suelo fuera de su habitación. Pero nada de eso llegó. En algún momento, después de las 2 de la madrugada, debió haberse quedado dormido sin querer. Ahora miraba el cargador de su teléfono, vacío, sus zapatillas sin tocar. Su taza favorita aún en el estante. Entonces llegó el suave tintineo de llaves en la puerta principal. Oliver no se movió. Solo escuchó el lento empujón de la puerta, la vacilación antes de que se cerrara con un clic nuevamente. Imaginó que ella estaba allí, aún con tacones, tal vez descalza ahora, el vestido arrugado por donde quiera que hubiera dormido, o en el sofá de quien fuera que hubiera pedido prestado. Cuando apareció en el pasillo, parecía estar bien. Cansada, sí, pálida alrededor de los ojos, pero compuesta. El cabello recogido en un moño suelto, el maquillaje de anoche emborronado en los bordes. Sus tacones colgaban de sus dedos como adornos olvidados. Buenos días, dijo, con la voz rasposa. Buenos días, él mantuvo un tono neutral. Ella pasó por la mesa del comedor sin detenerse, dirigiéndose directamente a la cocina. ¿No queda café?, preguntó, abriendo el armario para tomar una taza. No enviaste un mensaje, dijo él, tranquilo pero deliberado. Laura dudó a mitad de camino. Pensé que estabas dormido. No lo estaba. Ella se giró lentamente, con la taza en la mano. Su sonrisa intentaba calmar, pero vaciló bajo su mirada. Me quedé en casa de Taylor, dijo. Tomamos más vino de lo esperado. No pensé que fuera prudente conducir de vuelta. Taylor, el nombre flotó en el aire como un escudo. Taylor, repitió él, dándole peso. Sí, dijo ella rápidamente, ella y Steph también. No fue nada salvaje. Oliver ofreció un lento asentimiento. Bien, porque estaba empezando a preguntarme. Laura soltó una risa seca, poco convincente. Oh, vamos, ¿ahora no confías en mí? No dije eso. Tomó un sorbo de su café. Dije que me preguntaba. Ella no respondió. En cambio, se ocupó en la encimera, vertiendo agua caliente sobre una bolsita de té vieja, removiéndola como si importara. Mira, sé que no es ideal, añadió, pero no hemos tenido una reunión de equipo de verdad en meses. La gente necesitaba desahogarse un poco. Seguro que lo hicieron. Ella captó la corriente subyacente en su voz y se giró, frunciendo el ceño. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, dijo él, cruzando los brazos. Pero nunca has llegado a casa después del amanecer antes, y nunca has dejado tu bolso de trabajo atrás. Sus ojos bajaron, solo por un segundo, pero fue suficiente. Miró hacia la mesa, hacia el bolso que había dejado en su prisa la noche anterior, y supo. Él aún no había tocado la memoria USB. Pero esa mirada susurraba todo. Estaba apurada, dijo, demasiado rápido,
demasiado a la defensiva. No es un crimen olvidar un bolso. No, acordó Oliver con calma. No lo es. Ella tomó aire, como si quisiera decir más, pero luego lo pensó mejor. Necesito una ducha, murmuró, pasando por su lado. Él la observó irse, la forma en que sus hombros se encorvaron ligeramente mientras desaparecía por el pasillo. Una mujer sin nada que ocultar no caminaría así. Cuando la puerta del baño se cerró con un clic, el vapor ya se deslizaba bajo el marco. Oliver alcanzó el cajón junto a la mesa. La memoria USB seguía allí, fría e inerte entre sus dedos. No la conectó. Todavía no. Pero mientras la miraba, este pequeño objeto silencioso que de alguna manera pesaba más de lo que debería, un pensamiento se asentó profundamente en su pecho. Hay momentos en la vida que dividen todo en un antes y un después, y tenía la certeza fría de que esta memoria sería la cuchilla que haría el corte. Cerró el cajón suavemente. A veces, esperar era un acto de estrategia, no de miedo, y Oliver Bennett ya no era el hombre que aceptaba el silencio sin cuestionarlo. La memoria USB reposaba en su escritorio como una mecha encendida. Oliver la miró durante casi una hora. No era que temiera lo que podría encontrar. Era que una parte de él ya lo sabía. En el fondo, enterrada bajo la lógica y la esperanza, una voz tranquila había estado susurrando durante semanas. Susurraba cuando ella llegaba tarde a casa y sonreía demasiado rápido. Susurraba cuando su teléfono vibraba y lo ponía boca abajo con facilidad practicada. Susurraba en las pausas, los suspiros, el silencio entre ellos que se había vuelto más ruidoso que sus palabras. Ahora, el susurro tenía forma, metal, frío, una memoria USB sin etiqueta y sin explicación. La oficina estaba oscura, salvo por el brillo de su monitor. El reloj marcaba las 9:12 de la noche afuera, el viento susurraba entre los pinos que bordeaban el patio trasero, y las sombras se balanceaban en las persianas como dedos inquietos. Oliver inhaló lentamente y luego la conectó. La pantalla parpadeó una vez y luego reveló una sola carpeta, real. La abrió. Dentro, 7 archivos de video, sin nombres, solo números, 01 al 07. Pasó el cursor sobre el primero. Su latido, un tambor distante en sus oídos. El cursor tembló ligeramente. Su mano lo estabilizó. Hizo clic. La pantalla se desvaneció a negro. Luego, luz. Luego, sonido. Una fogata crepitaba en el centro del encuadre, rodeada de risas. Risas inconfundibles, claras, despreocupadas. La cámara se movió, tambaleándose como si alguien estuviera filmando desde su regazo. Una botella de vidrio tintineó. La música pop sonaba de fondo, apagada pero alegre. Las voces se superponían. Está bien, ¿verdad o reto? Oliver contuvo el aliento. Allí estaba ella. Laura estaba sentada en una silla en el patio, con una bebida en la mano, las mejillas sonrojadas. Reía, su cabello cayendo en suaves ondas. Llevaba ese vestido plateado, ajustado, brillando bajo la luz del fuego. A su alrededor, 5 o 6 colegas la animaban como adolescentes en una fogata. Oh, está bien, gruñó, poniendo los ojos en blanco. Reto. Los gritos estallaron. Haz que juegue al juego de cartas. No, haz que haga el paseo circular, 10 segundos de contacto visual con Jav, vamos. Una ráfaga de negociaciones. Laura reía más fuerte ahora, no resistiéndose, solo absorbiéndolo. Su rostro brillaba, no con incomodidad, sino con emoción. Una especie de euforia que Oliver no había visto en ella en meses, tal vez años. La cámara cambió a un nuevo ángulo. Alguien más grabando. Jav, de unos 30 y tantos, del tipo con una sonrisa presumida y el cabello demasiado engominado, dio un paso adelante con una baraja de cartas y una sonrisa traviesa. ¿Estás segura de que quieres Laura? Ella sonrió. Dame. Jav le entregó una carta. Ella la volteó dramáticamente. Un coro de jadeos, luego risas. 10 retos, alguien leyó de la carta. Laura alzó una ceja. En fila,
¿De 10 personas? Jeff confirmó. Sin repeticiones. Eres la reina de la noche ahora. Ella rió, echando el cabello hacia atrás. Reina de la noche. Me gusta eso. Las manos de Oliver se apretaron. No de ira. Todavía no. Por lo tranquila que se veía. Qué natural. Como si esto fuera solo otro viernes. La pantalla cambió de nuevo. Otro clip. Un montaje rápido, Laura con los ojos vendados, bebiendo algo de la boca de un colega, Laura girando en círculos, chocando con uno de los internos, ambos riendo histéricamente, Laura sentada en el regazo de alguien, susurrando algo en su oído, los labios demasiado cerca. Un cántico de fondo, reina, reina, reina. Nada de eso era ilegal. Nada de eso era abiertamente obsceno, pero todo estaba mal. Cada segundo erosionaba la versión de su esposa que él creía conocer. Y luego vino el clip final, un momento más tranquilo. Sin risas, sin fogata, solo Laura de pie en una terraza, sola, mirando hacia la oscuridad. Alguien detrás de la cámara susurró, di algo para el video. Algo honesto. Ella se giró lentamente, los ojos vidriosos por la bebida, pero agudos en su expresión. Tengo el marido más aburrido del mundo, dijo, no cruelmente, casi con indiferencia. Nunca vendría a algo como esto. Piensa que las fiestas de adultos son ruidosas. Hizo comillas en el aire. Pero yo necesito esto, ¿sabes? Necesito sentirme viva. No puedo solo sentarme en un sofá todas las noches junto a alguien que mira hojas de cálculo. Hizo una pausa, rió suavemente para sí misma. No duraría 5 minutos aquí. La cámara tembló con una risa silenciosa. Ella se giró hacia la oscuridad. Pero está bien. Nunca lo sabrá. El clip terminó. El silencio engulló la habitación. Oliver se quedó inmóvil, el aire a su alrededor de repente denso e irrespirable. No por lo que ella había hecho, sino por lo fácil que le había resultado decirlo. La facilidad en su voz, la comodidad en su traición, sin vacilación, sin culpa, solo una mujer que decidió tallar una versión diferente de sí misma en el momento en que él no estaba mirando. Se recostó lentamente en su silla, la madera crujiendo bajo él. La memoria USB aún parpadeaba suavemente desde el puerto USB. Afuera, el viento se intensificó. Y en la mente de Oliver, algo hizo clic, silenciosamente, permanentemente, como un cerrojo girando. No estaba roto. Todavía no. Pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. Algo frío, algo afilado, y sabía con absoluta claridad que nada en su vida quedaría intacto después de esa noche, ni siquiera la verdad. La mañana siguiente llegó vestida de un gris apagado, como si el cielo mismo dudara en enfrentar lo que el día podría traer. La lluvia aún no había comenzado, pero las nubes colgaban bajas, hinchadas de amenaza. El mundo fuera de la ventana de la oficina de Oliver estaba quieto, pero dentro de él, una tormenta ya había comenzado. No durmió. No realmente. Tal vez cerró los ojos por un puñado de minutos en las horas más profundas antes del amanecer, pero las imágenes de la memoria USB se repetían en un bucle infinito en su mente, Laura riendo bajo la luz del fuego, Laura envuelta en extraños, Laura susurrando que él era aburrido, opaco, reemplazable. Su corazón no se había roto. Eso habría sido más fácil. No, lo que había tomado su lugar era algo más silencioso, más peligroso, una especie de claridad fría, la versión emocional del congelamiento. Primero sientes el ardor. Pero pronto no queda nada más que precisión entumecida. Oliver estaba sentado en su escritorio ahora, con la memoria USB retirada y escondida en la parte trasera de un cajón cerrado con llave. Una nueva había tomado su lugar, esta vacía, limpia, lista para ser llenada. Abrió una hoja de cálculo. Columna A, nombres. Columna B, rostros del video. Columna C, roles en la empresa. Columna D, interacción con Laura. Columna E, notas. Era metódico, clínico. Tenía que serlo. Cruzó referencias con perfiles de LinkedIn,
buscó en directorios internos de recursos humanos, capturó fotogramas del video, mejorando imágenes donde podía, nombrando a cada persona una por una: Jeff Maddox, gerente senior de proyectos; Taylor Green, líder de estrategia digital; Ben, su analista junior; Stephanie Wolf, enlace de recursos humanos; Mark Winters, director creativo. 10 en total. 10 personas que habían observado, animado, participado o filmado. Y una de ellas, Laura. Se detuvo por un largo rato antes de escribir su nombre. No había satisfacción en ello. Solo necesidad. Guardó el documento, lo encriptó, luego se recostó en su silla y cerró los ojos. Por un momento, escuchó la lluvia comenzar a caer, suave al principio, luego más constante, golpeando la ventana como dedos pidiendo entrar. Recordó algo que ella había dicho una vez, al principio de su matrimonio, cuando habían sido felices y no tenían grietas. Si alguna vez hice algo terrible, había susurrado en la oscuridad, ¿me odiarías o me perdonarías? Él no había respondido entonces. Ahora lo sabía. A mediodía, Oliver estaba vestido con una camisa de botones fresca y jeans, el tipo de atuendo que decía profesionalismo casual, el tipo de cosa en la que nadie se fija dos veces. Se dirigió al centro de la ciudad, la lluvia aún un susurro brumoso mientras estacionaba en el aparcamiento de un pequeño café a 3 manzanas del edificio de oficinas de Laura. Escogió un asiento cerca de la ventana, pidió un café que no bebería, abrió su portátil y esperó. A las 12:17 del mediodía, la puerta se abrió. Taylor Green entró. Oliver no la conocía bien. Se habían encontrado tal vez una vez en un picnic de la empresa, pero su bufanda roja brillante y su caminar decidido la hacían inconfundible. Pidió algo en el mostrador, luego sacó su teléfono mientras esperaba. Él observó su reflejo en la ventana. Sus dedos tecleaban rápidamente, su pulgar dudando en la pantalla más de una vez, borrando, reescribiendo. Su expresión se crispó, una breve arruga en la frente, un pequeño movimiento de cabeza. No se acercó. Todavía no. Esto era reconocimiento. La dejó irse sin molestarla, pero la siguió con la mirada mientras caminaba por la calle, con un paraguas en una mano y el teléfono en la otra. La culpa estaba escrita en sus hombros. Hizo una nota de ello. Ella sabía. Esa noche, Laura llegó temprano a casa. Estaba más callada de lo habitual, sus movimientos ensayados, excesivamente deliberados. Dejó sus llaves suavemente, como un ladrón temeroso de despertar la casa. Pedí comida tailandesa, dijo, evitando sus ojos. Pensé que podrías querer algo reconfortante. Él asintió, sentado en la mesa del comedor con un libro en el que no había pasado una página. Comieron en silencio, el tintineo de los cubiertos en la cerámica como única banda sonora. Finalmente, ella habló. ¿Pasa algo? Él la miró por un largo momento, luego ofreció una pequeña sonrisa, fina y legible. No, dijo. Todavía no. Ella se estremeció, solo ligeramente, luego dio una risa practicada. Ok, estás siendo críptico. Él dejó el tenedor. ¿Dónde está la memoria USB? Laura se congeló. ¿Qué memoria? La dejaste en tu bolso el sábado por la noche. El color se desvaneció de su rostro. No de una vez. Fue más como ver una vela apagarse. Lentamente, suavemente, innegablemente. Alcanzó su copa de vino, tomó un sorbo, compró 5 segundos más de negación. No sé de qué estás hablando, dijo, con voz aireada, forzada. Oliver no dijo nada. Solo observó, esperó, y entonces el silencio se volvió demasiado para ella. ¿Revisaste mis cosas? Su voz fue tranquila, uniforme. Se calló. Eso no es una excusa, espetó ella, los ojos brillando ahora. Invadiste mi privacidad. Tienes razón, respondió él. Su boca se abrió, lista para construir sobre eso, para erigir un muro de culpa. Pero entonces llegó la segunda mitad de su frase, tienes razón. Lo hice. Y la forma en que lo dijo, firme, sin disculpas, hizo que algo en ella titubeara.
Por primera vez, Laura no parecía la mujer bajo la luz del fuego. Parecía acorralada. No quería que vieras eso, dijo finalmente, con los ojos bajos. Él inclinó la cabeza ligeramente. Eso no es lo mismo que arrepentirse. El silencio que siguió fue más largo que el anterior. Cuando finalmente lo miró, sus ojos estaban vidriosos pero secos. Creo que deberíamos hablar de esto más tarde. Creo que estamos hablando ahora. Pasó un instante. Luego ella se levantó y se fue, no furiosa, no dando portazos, solo retirándose. Oliver permaneció sentado. No la siguió. En cambio, alcanzó su bolsa de portátil, sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir nombres, patrones, puntos débiles. Porque la tormenta había comenzado, y él pretendía ser su ojo, tranquilo, preciso y devastador. El día de la presentación amaneció como cualquier otro. La lluvia había dado paso a un cielo pálido, lavado. La ciudad brillaba bajo una fina capa de humedad, todo parecía un poco más limpio, un poco más honesto que el día anterior, lo cual, pensó Oliver mientras ajustaba su corbata frente al espejo, era profundamente irónico. No había usado corbata en meses, no desde la revisión anual de su propia empresa el otoño pasado. Pero hoy no se trataba de rutina. Hoy se trataba de precisión, atmósfera, intención. Lucía elegante, discreto, solo otro hombre con una chaqueta azul marino, zapatos limpios y ojos tranquilos. Pero bajo la tela y el pulido había una preparación silenciosa, la clase de energía que un soldado podría sentir antes de entrar en una sala de guerra, sabiendo que cada palabra, cada respiro, cada segundo debía contar. Laura no le había hablado esa mañana. Se había ido temprano, más temprano de lo habitual, con una tensión en los hombros que ni el vapor de su ducha pudo suavizar. Sabía que algo venía, pero no sabía qué. A las 10:30 de la mañana, Oliver estaba en el vestíbulo de paneles de vidrio de Wetmore Lane Marketing Group, una estructura moderna de acero y piedra blanca enclavada entre parques de oficinas y cafés boutique. La recepcionista le dio una sonrisa cortés, tecleó su nombre en el registro de visitantes y le entregó una placa. Señor Bennett, está todo listo. Sala de conferencias B, segundo piso. Están unos 5 minutos retrasados. Perfecto, dijo él, devolviendo la sonrisa. Caminó por los pasillos como un hombre con un propósito. No apresurado, no vacilante. Sus pasos silenciosos pero deliberados. Cada pisada, otro latido en el ritmo silencioso que había estado componiendo durante días. Fuera de la sala de conferencias con paredes de vidrio, se detuvo. Laura estaba al frente de la sala, ensayando su presentación. Lucía serena, profesional, completamente en su elemento. Su voz, amortiguada por el vidrio, era animada y clara. Gesticulaba hacia una gran pantalla detrás de ella. Una presentación de diapositivas ya estaba preparada. Alrededor de la mesa estaban los jugadores clave, Jeff Maddox, recostado en su silla con su habitual postura presumida, Taylor tomando notas que no leería, Stephanie asintiendo por compromiso. Un puñado de gerentes regionales y 2 ejecutivos de la corporación sentados al fondo. Oliver los observó por un momento, observó su tranquilidad, su comodidad, su inmunidad asumida. Luego entró. Las cabezas se giraron. La voz de Laura titubeó, solo ligeramente. Él ofreció un asentimiento cortés. Buenos días. Solo necesitaré un momento. Laura forzó una sonrisa, del tipo que das cuando una sorpresa entra por la puerta equivocada. Oliver, no te esperaba. Esto es una reunión cerrada. Lo sé, dijo con calma. Pero traje algo importante. Solo un video corto. Es relevante. Jeff resopló por lo bajo. ¿Ahora a qué salas de juntas, Bennett? Oliver sonrió finamente. No me tientes, Jeff. La pantalla del proyector detrás de Laura parpadeó. Uno de los asistentes técnicos en la parte trasera, preparado de antemano, ya había reemplazado su archivo con el de Oliver. Ella se giró para mirar justo cuando apareció el primer fotograma. No fue dramático. Sin explosiones, sin gritos, sin visión nocturna granulada, solo risas. Cálidas,
casuales, inconfundibles. Laura, rodeada de colegas, la luz del fuego danzando en sus rostros. El clip se reprodujo sin comentarios, Laura girando en círculos, Laura apoyada contra el hombro de alguien, riendo demasiado fuerte. La carta de la reina de la noche. El cántico, reina, reina, reina. El silencio floreció en la sala como humo. Jeff se inclinó hacia adelante. Taylor se congeló a mitad de respiro. Stephanie miró hacia la mesa, las mejillas palideciendo. Y luego vino el clip final, el que Oliver había seleccionado con precisión quirúrgica, Laura en la terraza, sola, susurrando a la cámara, tengo el marido más aburrido del mundo. Piensa que las fiestas de adultos son ruidosas. Necesito esto. Necesito sentirme viva. No puedo solo sentarme en un sofá todas las noches junto a alguien que mira hojas de cálculo. Río. No duraría 5 minutos aquí. La pantalla se quedó en negro. Y en ese momento, esa pausa frágil y suspendida, Oliver dio un paso adelante. Pensé que la Junta podría querer ver el tipo de liderazgo que han estado financiando, dijo en voz baja. La ejecutiva senior, una mujer con traje gris carbón y ojos agudos, no habló. Todavía no. Miró a Laura, luego a Jeff, luego a Taylor. Oliver no necesitaba decir más. El video hablaba lo suficientemente alto por todos ellos. Se giró hacia la puerta. La voz de Laura se quebró detrás de él, frágil y rota. Oliver, por favor. No se detuvo. La puerta se cerró detrás de él con una suavidad satisfactoria. No fue directamente a casa. En cambio, condujo hasta los acantilados a las afueras de la ciudad, donde las colinas se encontraban con el borde del lago. El agua abajo era oscura e inquieta, agitándose en olas silenciosas. El viento empujaba contra su cuello. Se quedó allí por un largo rato, con las manos en los bolsillos, mirando al horizonte. No llorando, no lamentando, solo dejando ir la idea de ella, la versión de ella a la que se había aferrado. La que nunca existió. En su bolsillo, su teléfono vibró 2 veces, un mensaje de voz. No lo escuchó. En cambio, lo sacó, borró la notificación y lo silenció por completo. Porque la falla se había abierto, no con un temblor, sino con un corte preciso, y lo que había estado a ambos lados de ella nunca volvería a estar entero. La casa estaba silenciosa cuando Oliver regresó, pero no del tipo pacífico. Era hueca, despojada, resonante. El tipo de silencio que se asienta después de que algo esencial ha sido arrancado. Laura estaba allí, sentada en el borde del sofá en la sala, como si no pudiera decidir si correr o colapsar. Todavía llevaba su ropa de trabajo, pero su chaqueta estaba descartada sobre el reposabrazos y sus tacones yacían abandonados en esquinas opuestas de la alfombra. Su teléfono estaba apretado en ambas manos como un ancla. Cuando escuchó la puerta abrirse, no levantó la vista de inmediato, pero su cuerpo se tensó, los hombros contraídos, el aliento contenido. Dijo Oliver, entrando y cerrando la puerta detrás de él, colocando sus llaves en la mesa de entrada con cuidado practicado. Me destruiste, dijo ella suavemente, sin girarse. Él no respondió. Ella levantó la vista por fin. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje emborronado debajo de ellos. El tipo de rostro construido no por el dolor, sino por el pánico, por ver algo escaparse que una vez creíste inquebrantable. Me están suspendiendo, dijo, su voz temblando en los bordes. Están iniciando una revisión interna completa. Me dijeron que no vuelva hasta que terminen. Oliver no dijo nada. Quitó su chaqueta, la colgó cuidadosamente sobre el respaldo de una silla del comedor y caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador, lo cerró de nuevo. Laura se levantó del sofá como una llama que se aviva. ¿Cómo pudiste hacer eso?, espetó. ¿Cómo pudiste avergonzarme así, humillarme allí, de todos los lugares? Él se giró hacia ella por fin. ¿Humillarte a ti? Su boca se abrió, pero él la interrumpió antes de que pudiera responder. No te pedí que jugaras ese juego, Laura. No te pedí que me mintieras, que te burlaras de mí, que te convirtieras en alguien que no reconozco. Revisaste mis cosas.
Se calló, dijo él. Eso no es una excusa, espetó ella, los ojos brillando ahora. Invadiste mi privacidad. Tienes razón, respondió él. Su boca se abrió, lista para construir sobre eso, para erigir un muro de culpa. Pero entonces llegó la segunda mitad de su frase, tienes razón. Lo hice. Y la forma en que lo dijo, firme, sin disculpas, hizo que algo en ella titubeara. Por primera vez, Laura no parecía la mujer bajo la luz del fuego. Parecía acorralada. No quería que vieras eso, dijo finalmente, con los ojos bajos. Él inclinó la cabeza ligeramente. Eso no es lo mismo que arrepentirse. El silencio que siguió fue más largo que el anterior. Cuando finalmente lo miró, sus ojos estaban vidriosos pero secos. Creo que deberíamos hablar de esto más tarde. Creo que estamos hablando ahora. Pasó un instante. Luego ella se levantó y se fue, no furiosa, no dando portazos, solo retirándose. Oliver permaneció sentado. No la siguió. En cambio, alcanzó su bolsa de portátil, sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir nombres, patrones, puntos débiles. Porque la tormenta había comenzado, y él pretendía ser su ojo, tranquilo, preciso y devastador. El día de la presentación amaneció como cualquier otro. La lluvia había dado paso a un cielo pálido, lavado. La ciudad brillaba bajo una fina capa de humedad, todo parecía un poco más limpio, un poco más honesto que el día anterior, lo cual, pensó Oliver mientras ajustaba su corbata frente al espejo, era profundamente irónico. No había usado corbata en meses, no desde la revisión anual de su propia empresa el otoño pasado. Pero hoy no se trataba de rutina. Hoy se trataba de precisión, atmósfera, intención. Lucía elegante, discreto, solo otro hombre con una chaqueta azul marino, zapatos limpios y ojos tranquilos. Pero bajo la tela y el pulido había una preparación silenciosa, la clase de energía que un soldado podría sentir antes de entrar en una sala de guerra, sabiendo que cada palabra, cada respiro, cada segundo debía contar. Laura no le había hablado esa mañana. Se había ido temprano, más temprano de lo habitual, con una tensión en los hombros que ni el vapor de su ducha pudo suavizar. Sabía que algo venía, pero no sabía qué. A las 10:30 de la mañana, Oliver estaba en el vestíbulo de paneles de vidrio de Westmoreland Marketing Group, una estructura moderna de acero y piedra blanca enclavada entre parques de oficinas y cafés boutique. La recepcionista le dio una sonrisa cortés, tecleó su nombre en el registro de visitantes y le entregó una placa. Señor Bennett, está todo listo. Sala de conferencias B, segundo piso. Están unos 5 minutos retrasados. Perfecto, dijo él, devolviendo la sonrisa. Caminó por los pasillos como un hombre con un propósito. No apresurado, no vacilante. Sus pasos silenciosos pero deliberados. Cada pisada, otro latido en el ritmo silencioso que había estado componiendo durante días. Fuera de la sala de conferencias con paredes de vidrio, se detuvo. Laura estaba al frente de la sala, ensayando su presentación. Lucía serena, profesional, completamente en su elemento. Su voz, amortiguada por el vidrio, era animada y clara. Gesticulaba hacia una gran pantalla detrás de ella. Una presentación de diapositivas ya estaba preparada. Alrededor de la mesa estaban los jugadores clave, Jeff Maddox, recostado en su silla con su habitual postura presumida, Taylor tomando notas que no leería, Stephanie asintiendo por compromiso. Un puñado de gerentes regionales y 2 ejecutivos de la corporación sentados al fondo. Oliver los observó por un momento, observó su tranquilidad, su comodidad, su inmunidad asumida. Luego entró. Las cabezas se giraron. La voz de Laura titubeó, solo ligeramente. Él ofreció un asentimiento cortés. Buenos días. Solo necesitaré un momento. Laura forzó una sonrisa, del tipo que das cuando una sorpresa entra por la puerta equivocada. Oliver, no te esperaba. Esto es una reunión cerrada. Lo sé, dijo con calma. Pero traje algo importante. Solo un video corto. Es relevante. Jeff resopló por lo bajo. ¿Ahora a qué salas de juntas, Bennett?
Oliver sonrió finamente. No me tientes, Jeff. La pantalla del proyector detrás de Laura parpadeó. Uno de los asistentes técnicos en la parte trasera, preparado de antemano, ya había reemplazado su archivo con el de Oliver. Ella se giró para mirar justo cuando apareció el primer fotograma. No fue dramático. Sin explosiones, sin gritos, sin visión nocturna granulada, solo risas. Cálidas, casuales, inconfundibles. Laura, rodeada de colegas, la luz del fuego danzando en sus rostros. El clip se reprodujo sin comentarios, Laura girando en círculos, Laura apoyada contra el hombro de alguien, riendo demasiado fuerte. La carta de la reina de la noche. El cántico, reina, reina, reina. El silencio floreció en la sala como humo. Jeff se inclinó hacia adelante. Taylor se congeló a mitad de respiro. Stephanie miró hacia la mesa, las mejillas palideciendo. Y luego vino el clip final, el que Oliver había seleccionado con precisión quirúrgica, Laura en la terraza, sola, susurrando a la cámara, tengo el marido más aburrido del mundo. Piensa que las fiestas de adultos son ruidosas. Necesito esto. Necesito sentirme viva. No puedo solo sentarme en un sofá todas las noches junto a alguien que mira hojas de cálculo. Río. No duraría 5 minutos aquí. La pantalla se quedó en negro. Y en ese momento, esa pausa frágil y suspendida, Oliver dio un paso adelante. Pensé que la Junta podría querer ver el tipo de liderazgo que han estado financiando, dijo en voz baja. La ejecutiva senior, una mujer con traje gris carbón y ojos agudos, no habló. Todavía no. Miró a Laura, luego a Jeff, luego a Taylor. Oliver no necesitaba decir más. El video hablaba lo suficientemente alto por todos ellos. Se giró hacia la puerta. La voz de Laura se quebró detrás de él, frágil y rota. Oliver, por favor. No se detuvo. La puerta se cerró detrás de él con una suavidad satisfactoria. No fue directamente a casa. En cambio, condujo hasta los acantilados a las afueras de la ciudad, donde las colinas se encontraban con el borde del lago. El agua abajo era oscura e inquieta, agitándose en olas silenciosas. El viento empujaba contra su cuello. Se quedó allí por un largo rato, con las manos en los bolsillos, mirando al horizonte. No llorando, no lamentando, solo dejando ir la idea de ella, la versión de ella a la que se había aferrado. La que nunca existió. En su bolsillo, su teléfono vibró 2 veces, un mensaje de voz. No lo escuchó. En cambio, lo sacó, borró la notificación y lo silenció por completo. Porque la falla se había abierto, no con un temblor, sino con un corte preciso, y lo que había estado a ambos lados de ella nunca volvería a estar entero. La casa estaba silenciosa cuando Oliver regresó, pero no del tipo pacífico. Era hueca, despojada, resonante. El tipo de silencio que se asienta después de que algo esencial ha sido arrancado. Laura estaba allí, sentada en el borde del sofá en la sala, como si no pudiera decidir si correr o colapsar. Todavía llevaba su ropa de trabajo, pero su chaqueta estaba descartada sobre el reposabrazos y sus tacones yacían abandonados en esquinas opuestas de la alfombra. Su teléfono estaba apretado en ambas manos como un ancla. Cuando escuchó la puerta abrirse, no levantó la vista de inmediato, pero su cuerpo se tensó, los hombros contraídos, el aliento contenido. Dijo Oliver, entrando y cerrando la puerta detrás de él, colocando sus llaves en la mesa de entrada con cuidado practicado. Me destruiste, dijo ella suavemente, sin girarse. Él no respondió. Ella levantó la vista por fin. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje emborronado debajo de ellos. El tipo de rostro construido no por el dolor, sino por el pánico, por ver algo escaparse que una vez creíste inquebrantable. Me están suspendiendo, dijo, su voz temblando en los bordes. Están iniciando una revisión interna completa. Me dijeron que no vuelva hasta que terminen. Oliver no dijo nada. Quitó su chaqueta, la colgó cuidadosamente sobre el respaldo de una silla del comedor y caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador, lo cerró de nuevo. Laura se levantó del sofá como una llama que se aviva.
¿Cómo pudiste hacer eso?, espetó. ¿Cómo pudiste avergonzarme así, humillarme allí, de todos los lugares? Él se giró hacia ella por fin. ¿Humillarte a ti? Su boca se abrió, pero él la interrumpió antes de que pudiera responder. No te pedí que jugaras ese juego, Laura. No te pedí que me mintieras, que te burlaras de mí, que te convirtieras en alguien que no reconozco. Revisaste mis cosas. Se calló, dijo él. Eso no es una excusa, espetó ella, los ojos brillando ahora. Invadiste mi privacidad. Tienes razón, respondió él. Su boca se abrió, lista para construir sobre eso, para erigir un muro de culpa. Pero entonces llegó la segunda mitad de su frase, tienes razón. Lo hice. Y la forma en que lo dijo, firme, sin disculpas, hizo que algo en ella titubeara. Por primera vez, Laura no parecía la mujer bajo la luz del fuego. Parecía acorralada. No quería que vieras eso, dijo finalmente, con los ojos bajos. Él inclinó la cabeza ligeramente. Eso no es lo mismo que arrepentirse. El silencio que siguió fue más largo que el anterior. Cuando finalmente lo miró. Sus ojos estaban vidriosos pero secos. Creo que deberíamos hablar de esto más tarde. Creo que estamos hablando ahora. Pasó un instante. Luego ella se levantó y se fue, no furiosa, no dando portazos, solo retirándose. Oliver permaneció sentado. No la siguió. En cambio, alcanzó su bolsa de portátil, sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir nombres, patrones, puntos débiles. Porque la tormenta había comenzado, y él pretendía ser su ojo, tranquilo, preciso y devastador. La primavera no pidió permiso antes de llegar. Un día los árboles estaban desnudos y al siguiente susurraban con el suave verde de las hojas nuevas. El césped empujaba a través de la tierra descongelada. La luz de la mañana llegaba más temprano, se extendía más. El mundo alrededor de Oliver comenzó a cambiar, no dramáticamente, pero de manera constante, insistente, como si la naturaleza hubiera decidido que era hora de seguir adelante y desafiara a cualquiera a estar en desacuerdo. Y lentamente, Oliver lo hizo. La casa había cambiado. Los ecos de la presencia de Laura, su perfume persistente en el armario, el cepillo de dientes extra, el cardigan en la puerta, habían desaparecido ahora. Algunos los empaquetó en una caja con su nombre. Otros los descartó, y el resto, los recuerdos que no podía tocar, se desvanecieron con el tiempo, como huellas en la nieve. No llenó los espacios vacíos rápidamente. Dejó la segunda silla en la mesa de la cocina vacía. La segunda almohada en la cama sin tocar. Había algo respetuoso en eso. Un reconocimiento silencioso de lo que se había perdido. No un santuario, pero tampoco una negación. Sanar, se dio cuenta, no era ruidoso. No venía con rupturas o discursos. Venía con rutina. Con despertar un día y darte cuenta de que no habías pensado en ella en la primera hora de tu mañana, con preparar la cena y poner un solo plato sin sentirte vacío, con entrar en tu casa y reconocerla de nuevo como tuya, un santuario, no una herida. 3 meses después, Oliver estaba sentado en una nueva oficina, una más pequeña, una que había elegido deliberadamente para la empresa de ciberseguridad que estaba construyendo. Algo delgado y enfocado, diseñado no para impresionar, sino para funcionar. Las paredes estaban desnudas, salvo por un tablero de corcho lleno de ideas, diagramas garabateados y notas adhesivas. Olía a pintura fresca y ambición. Frente a él estaba alguien nuevo, Emily Shaw, de finales de los 20, de mente aguda, ingeniosa en voz baja. Había trabajado en el departamento de diseño de una empresa asociada y había ayudado a consultar en el cambio de marca de Oliver. Pero en algún punto entre reuniones y llamadas estratégicas nocturnas, algo no dicho había comenzado a formarse entre ellos. No estaba enamorado. Todavía no. Pero estaba interesado, y más importante, se sentía vivo de nuevo en su presencia. Ella hacía preguntas reflexivas. Escuchaba sin intentar arreglar. Lo miraba como si no estuviera roto. Hoy, ella lo ayudaba a esbozar una campaña simulada. Su risa, baja y espontánea,
llenó la sala cuando él hizo un chiste seco sobre cortafuegos obsoletos. Lo sorprendió ese sonido. No porque fuera fuerte, sino porque era tan real. Cuando ella se fue, se detuvo en la puerta. ¿Alguna vez duermes?, bromeó suavemente. Él sonrió. Una vez que el servidor deje de soñar, tal vez lo haga. Ella rió de nuevo, sacudió la cabeza y salió. Sus pasos desvaneciéndose por el pasillo eran suaves, constantes. Él se giró hacia su escritorio y por un momento solo se quedó allí, absorbiendo el silencio. Pero esta vez no era hueco. Era completo. Esa noche, Oliver caminó hasta el lago cerca de su vecindario. El agua brillaba bajo la luz temprana de la tarde, plateada, azul y suave. Se sentó en uno de los bancos, con las manos cruzadas, la mirada fija en el horizonte donde el cielo se inclinaba hacia la tierra. Una pareja pasó, tomados de la mano. No apartó la mirada. Había habido un tiempo, no hace mucho, en que tal visión habría sido una cuchilla. Pero ahora era algo más. Un recordatorio, tal vez, de que el amor no era una garantía, pero tampoco era una mentira. No siempre. Algunas cosas se desmoronan. Otras se construyen lentamente, piedra por piedra. Después del fuego, sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta, la última página de su diario. Decía, no puedes deshacer la traición, pero puedes superarla. Puedes elegir vivir más fuerte que el silencio que dejó atrás. Puedes reconstruir, y con el tiempo, lo haces. Lo leyó una vez más, luego dejó que el viento se lo llevara. El papel danzó en el aire, giró y se elevó como si tuviera un lugar mejor al que ir. Oliver se levantó y caminó hacia lo que viniera después. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.